Capacitación online en procedimiento administrativo. Mi nombre es Ángela Pinacchio y estoy presentando el aula virtual que ya conocen. Introducción, primera parte, una instancia que se ha superado con la primera videoclase. El material que acompaña la clase número 1. Un documental acerca de el desarrollo histórico, antecedentes, de la conformación, competencias y jurisdicción del Poder Judicial de la ciudad. Otras secciones, doctrina, jurisprudencia. En este caso, además del listado, el archivo comprimido con una serie de fallos judiciales que en la clase de hoy voy a comentar algunos de esos fallos. Lo acompaño con links de utilidad para ampliar las búsquedas y las normativas son la Ley 19.549 y el Decreto Ley 1.510 del 97, aplicable al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En principio, en la medida que se desarrolla la cursada, se irá sumando nueva normativa y también depende de la inquietud de ustedes. Si tienen consultas, algún tema en particular dentro del procedimiento administrativo que ustedes quieran ampliar, me escriben en comentarios y voy en ese sentido. En el caso, si ustedes leyendo o escuchando les va surgiendo inquietudes, me pueden escribir en comentarios y les responderé a la brevedad. La competencia. Primero, escuchen este documental y luego, en el módulo jurisprudencia, hay un archivo comprimido de fallos judiciales, dentro de los cuales van a encontrar el caso Bazán. Un precedente importante, un precedente de la Corte Suprema de Justicia, y a continuación les doy unas líneas, síntesis, un resumen de este fallo judicial. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De ella, este fallo judicial dice que tiene características demográficas que la hacen particular, tiene a su vez este carácter de ciudad constitucional, artículo 129 de la Constitución, ciudad constitucional federada, es decir, que integra de modo directo el sistema federal argentino.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ubicamos en el año 1996. A partir de allí afirma su autonomía, organiza sus instituciones. ¿Y qué más? Dice este fallo judicial conocido así, Bazán, de la Corte Suprema de Justicia. También dice del artículo 116 de la Constitución, además refiere a los convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cláusula transitoria 13ª que facultó al gobierno de la ciudad para convenir con el gobierno federal para el traspaso de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando inamovilidad y jerarquía. Un traspaso de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que denominó transferencia racional. Otro hito histórico, además, bueno, están marcados por las sucesivas transferencias y partidas presupuestarias, acuerdos entre gobiernos, y cita el caso Corrales. El objetivo es asegurar el pleno ejercicio de competencias ordinarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, en la conformación del sistema federal constitucional, se requiere de buena fe federal, lealtad federal, y puntualizo en esto porque la Corte en este fallo judicial advierte demoras. La Constitución no puede quedar condicionada a los acuerdos políticos, dice el fallo judicial. Bazán. Desajuste institucional, inmovilismo en el traspaso de competencias, advierte el tribunal. Incumplimiento constitucional, debilitamiento de la fuerza normativa, un proceso de desarrollo equilibrado se requiere. Y para esto se necesita de equidad, solidaridad, de equidad. En resumidas cuentas, el objetivo es evitar el abuso de competencias, lograr la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de una transferencia ordenada y progresiva. Es decir, en principio, por supuesto que caracteriza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posteriormente marca este primer hito en el año 1996, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad recibe el nombre de estatuto organizativo, un estatuto organizativo de la ciudad que la afirma en su autonomía y bueno, que a partir de ella organiza sus instituciones. Después, más allá de citar el artículo 16 de la Constitución Nacional, el eje en principio de este fallo judicial gira en torno a si este traspaso de competencias se da efectivamente o si hay una postergación y en definitiva un incumplimiento constitucional en el traspaso de competencias. El objetivo debiera ser el traspaso de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, ¿hay o no esa postergación, ese incumplimiento?
Desde el punto de vista normativo, la transferencia recibe el nombre de transferencia racional. Ahora, en paralelo, esas transferencias tienen que ir acompañadas de partidas presupuestarias. Y tanto las transferencias y las partidas presupuestarias se da mediante acuerdos entre ambos gobiernos. Así, sucintamente, les presento este fallo judicial que es precedente para otros. La Corte Suprema de Justicia, tras el precedente Corrales, ejercerá una de las facultades del decreto 1285 del 58. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autonomía plena, y entonces el Tribunal Superior de la ciudad conocerá en conflicto de competencia que se suscita entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en la ciudad. Hay un voto en disidencia en este fallo judicial. Si no han terminado de comprender este breve resumen, en lo sucesivo van a llegar a la comprensión del tema. Repito, el conflicto de competencia se da entre órganos no federales con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la Corte, tras el precedente Corrales, va a resolver que sea el Tribunal Superior de la ciudad quien conozca en conflictos de competencia entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en la ciudad. Repito, hay un voto en disidencia. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Provincia de Córdoba. La ciudad adquirió un nuevo estatuto jurídico. Cita el artículo 129 de la Constitución Nacional. Y el precedente Nisman 2016, diciendo así: las limitaciones de autonomía plena de la ciudad es transitorio, producto de la falta de un poder judicial completo, de autonomía completa. Entonces la ciudad, aun cuando litigue en pos de normas locales contra una provincia, aplica la instancia originaria de la Corte. En este fallo hay un voto en disidencia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Estado Nacional sobre ejecución fiscal del año 2020 dice: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo derecho a otras provincias a litigar en instancia originaria. Paiva Esteche contra Sanatorio sobre Daños, conflicto de competencia. La incorporación a la litis de la obra social de la ciudad, en virtud de que depende de ella el sanatorio, determina la competencia del fuero contencioso administrativo y tributario. Ahora, cuando le remiten al Tribunal Superior de la ciudad las actuaciones desde la Corte, es citando la doctrina Bazán.
Y el conflicto de competencia se da entre un juzgado nacional, el juzgado nacional número 5, y el juzgado contencioso administrativo. El juzgado nacional número 5 remitió a la Cámara, al CAT, digamos, administrativo y tributario de la ciudad. Por los motivos que les comentaba hace un rato, es decir, la incorporación a la LITI de la obra social de la ciudad, en virtud de que de ella depende el sanatorio, determinaría, según este juzgado nacional, la competencia del fuero contencioso administrativo y tributario. Ahora, el contencioso administrativo y tributario también rechazó rechazó la competencia, dijo que era incompetente. Rechazó porque aunque se basa en derecho público, la excepción de incompetencia ratione personae no había sido planteada por la forada y OPSA no había controvertido la competencia de la justicia nacional. La Corte citó la doctrina Bazán. El fiscal general, si ustedes leen el fallo judicial, citó el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario. Finalmente se resolvió así. Cuando la contienda se produce entre jueces con competencia no federal que ejercen jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe resolver el Tribunal de Justicia de la ciudad. La Corte Suprema de Justicia analizó el marco normativo, artículo 24, inciso 7 del decreto 1285 del 58, según el cual le corresponde dirimir conflictos de competencia entre dos órganos jurisdiccionales que carecen de superior jerárquico o definir quién deberá dirimirlo. Entonces la Corte remite al Tribunal Superior de Cava por ser conflicto de competencia que se suscitan entre órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en la ciudad, causa en la que ni la ciudad autónoma ni el Estado nacional son parte. Otro caso es el caratulado geriátrico Paysandú del 2019. No está involucrada autoridad administrativa local ni atenta a cuestión de derecho público local y atribuye la competencia a un juzgado nacional. Otro se caratula PBN 2019-2020. El objetivo es inscribir la copaternidad igualitaria en los términos del artículo 98 del Código Civil y Comercial. Es decir, se trata de una inscripción registral. En el registro civil y capacidad de las personas. Bueno, se cita nuevamente el caso Bazán. Dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal que ejercen en el ámbito de la ciudad. ¿Quién debe dirimir? El Tribunal Superior de la ciudad. La transferencia de competencias es lenta, ¿no? Dice en el caso Bazán la Corte Suprema. Bueno, finalmente
para dirimir conflictos entre dos sin superior jerárquico o resolver quién decide. El caso es decidir sobre el derecho de filiación. Nos remite al código. La cuestión debe ser resuelta por jueces civiles con competencia en asuntos de familia. Artículo 4 de la Ley 23.637. Otro caso del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Regnier sobre ejecución fiscal, ABL sobre conflicto de competencia 2019. Se declararon incompetentes un juzgado nacional civil y la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. La Corte, citando el caso Bazán, remite al Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien dirime el conflicto de competencia. En este caso, bueno, el juicio sucesorio atrae las acciones por deudas personales del difunto, son normas imperativas y deciden que la competencia es del juez civil. Otro caso, Miguel Ángel Gallego y Asociados, Sociedad Anónima 2019, conflicto negativo de competencia, un conflicto que se da entre la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario y el Juzgado Comercial Nacional. La demandada denunció que se había presentado a concurso, la obligación que reclamaba el gobierno de la ciudad era anterior a la apertura del concurso. La Corte cita el caso Bazán, remite al Tribunal Superior del Gobierno del Tribunal Superior del Poder Judicial de la ciudad y, bueno, el fiscal general se pronuncia, entiende que la competencia es del contencioso administrativo y tributario, citando el artículo 59 de la ley 24.522, que exige la homologación del acuerdo que se da en un proceso concursal. El proceso concursal no había concluido. Ahora bien, esto es muy importante. Efectos del cumplimiento del acuerdo, de ese acuerdo homologado en un proceso concursal, ¿qué genera? ¿Cuál es la consecuencia del cumplimiento del acuerdo homologado en el marco de un proceso concursal? Cesa la atracción. Y en este fallo judicial que le cito, Miguel Ángel Gallego y Asociados Sociedad Anónima 2019 citan otro precedente, reafirmando este principio. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Transporte 9 de julio sobre ejecución fiscal. Otro caso, Inversiones Análisis Sociedad Anónima del año 2019, el Procurador General Adjunto de la Cámara Contencioso Administrativo, bueno, cito el artículo 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La prestación principal es un conflicto regido por el derecho privado y la acción de amparo, al contrario, es un asunto de derecho público local. En este caso, no se reúnen los requisitos del artículo 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario porque no hay autoridad administrativa demandada.
En virtud de que existe un conflicto del derecho privado, se cita el artículo 6, inciso 4 del Código Procesal Civil y Comercial. No están demandadas autoridades administrativas y cita los artículos 1 y 2 del Código Administrativo y Tributario. No existe riesgo de sentencias contradictorias. Entonces, para determinar la competencia, tenemos en cuenta la naturaleza de la pretensión y la relación jurídica entre las partes. Finalmente, es competente, según este fallo judicial, el Juzgado Nacional Civil Primera Instancia, ¿no? Juzgado de Primera Instancia Nacional en lo Civil. Otro caso, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra ADUES sobre ejecución fiscal 2019, en atención a los artículos 139 y 21 de la Ley de Concursos y Quiebras, las deudas están excluidas del fuero de atracción. En este caso, entonces sería competencia del contencioso administrativo y tributario. Son gravámenes de patentes. Otro caso es Consorcio Propietarios Humahuaca contra Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015. La competencia de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario se encuentra regulado por artículos 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario. Competencia subjetiva. Otorga competencia sin tener en cuenta la materia del litigio. El Tribunal Superior de Justicia dijo, la normativa sirve para determinar la radicación de una causa cuya solución depende de la interpretación de derecho público o privado, y en esos supuestos resulta indiferente ante la presencia de autoridades administrativas de la ciudad operando la competencia de la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario. Jurisprudencia. Más jurisprudencia, les cito el fallo judicial Centurión Mariano contra Provincia RT Sociedad Anónima de la Corte Suprema de Justicia, quien dijo que, bueno, por un lado, el juez de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario número 3 de Cava se declaró competente. Se había citado al gobierno de la ciudad en calidad de tercero y se habilitó la competencia en razón de la persona. Sin embargo, el Juzgado Nacional rechazó el pedido de inhibitoria. La sola intervención de la ciudad no alcanza para desplazar la competencia, por cuanto no ha ejercido pretensión alguna. Finalmente se resolvió aplicar el artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial, en favor de la justicia nacional, en este caso. Otro fallo judicial es Obra Social Docente contra La Pampa sobre ejecución fiscal del año 2020. OSPLAT es un ente de derecho público no estatal por la ley 19.655, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Corresponde a la Corte porque como entidad tiene derecho al fuero federal, artículo 24 de la ley 23.660, y citó el precedente Tallarico, y además interviene una persona jurídica de carácter público, una provincia, artículo 117 de la Constitución Nacional.
Gobierno de la Ciudad contra Estado Nacional sobre ejecución fiscal del año 2021. La Ciudad tiene derecho a la competencia originaria prevista en el artículo 117, con el mismo alcance que el reconocido a las provincias. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra líneas aéreas Entre Ríos sobre ejecución fiscal 2019. Devuelve las actuaciones, la Corte, a la, a la ciudad. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es sujeto aforado a la jurisdicción de la Corte. Esto es lo principal en este fallo judicial, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra líneas aéreas Entre Ríos. Lo repito, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es sujeto aforado a la jurisdicción de la Corte. La provincia de Entre Ríos no era parte sustancial en este caso. Ahora bien, lo he mencionado antes, lo vuelvo a hacer. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Provincia de Córdoba del año 2019. La Corte reconoce la competencia originaria. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo derecho a la competencia originaria. Y en el caso, Gobierno de la Ciudad contra líneas aéreas Entre Ríos, dice, la pretensión no se dirige a la provincia de Entre Ríos y tampoco fue citada como tercero. Entonces, termina de resolver a favor de la jurisdicción local, porque dice, este es un caso de índole local y administrativa. Por eso, al devolver las actuaciones, lo es a favor de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario, con igual argumento que dio la procuradora. Bueno, todos estos fallos ustedes tienen a su disposición y más. Cualquier consulta quedó a su disposición.